Los tractores de cadenas llevan mucho tiempo en uso. En la década del 20, este tipo de tractor se utilizaba en la labranza, para la que eran muy adecuados, ya que la menor presión sobre el suelo permitía a los agricultores trabajar con gran eficiencia en terrenos blandos y húmedos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los tractores topadores desempeñaron un importante papel en la construcción de caminos y pistas de aterrizaje. En la década de los 70, los tractores de cadena se utilizaron extensamente en la construcción de sistemas de vialidad interestatal. Actualmente, los tractores grandes se usan en calidad de herramientas primarias y de apoyo tanto en la minería como en la construcción. Para el espectador, los tractores topadores parecen fáciles de manejar, pero en realidad son una de las máquinas más difíciles de operar para lograr el máximo de su potencial. La clave para lograr el máximo de su efectividad está en la habilidad del operador. Si se utilizan técnicas erróneas, la productividad total puede reducirse en un 40%. Este video ayudará a los operadores a maximizar la productividad al menor costo por volumen. Si entienden los principios básicos de su aplicación y las técnicas específicas para explanar, incluso los buenos operadores pueden aumentar su eficiencia. Para aprovechar al máximo su tractor es importante saber para qué está diseñado. ¿Cuánto puede empujar un tractor? Depende de la potencia, el peso o el tamaño de la hoja. Todos los tractores pueden empujar un máximo de material. Este máximo depende del peso del tractor y del coeficiente de tracción. El coeficiente de tracción son los kilos de empuje o arrastre que el tractor puede desarrollar por kilo de su propio peso. Es una variable y, como muestra este gráfico, puede ir de 3 décimas para un tractor que trabaje en arena suelta hasta 9 décimas para uno que trabaje en arcilla. En la mayoría de los casos de trabajo en minería o construcción, los tractores funcionan a un coeficiente de tracción de 6 décimas. El peso del tractor multiplicado por el coeficiente de tracción es igual a la fuerza de tracción disponible que puede producir el tractor. Un D11R que pesa 100.000 kilos, a un coeficiente de tracción de 6 décimas, puede empujar 60.000 kilos de material. Ahora bien, mientras que la cantidad de material que un tractor puede empujar depende de su peso y el coeficiente de tracción, la velocidad a la que el tractor empuja o explana depende de la potencia de su barra de tiro. Caterpillar adapta la potencia de los tractores de cadenas grandes actuales para que empujen aproximadamente 2,5 kilómetros por hora con carga plena. Esta es la curva de la barra de tiro del D11R con 574 kilowatts. El eje horizontal indica la velocidad de la cadena y el eje vertical el tiro en libras. Esta es la curva de la primera marcha, la curva de la segunda y la de la tercera. Aplicando la carga de 60.000 kilos, el D11R puede empujar a un coeficiente de tracción de 6 décimas. Llevará la carga a una velocidad de cadena de aproximadamente 2,5 kilómetros por hora en primera y a 1,5 kilómetros por hora en segunda. La velocidad real de desplazamiento es menor que la de la cadena debido al patinaje de esta. Para este tipo de carga, la marcha en primera la moverá con mayor rapidez que en segunda y por lo tanto es más productiva. Para transportar la carga con mayor rapidez en primera o en segunda, el tamaño de la carga tendrá que ser reducido. En segunda, aunque el tractor empuja con mayor rapidez y el número de ciclos por hora aumenta, la carga sobre la hoja será menor, lo que es menos productivo. A mayores velocidades de empuje se emplea más del tiempo total del ciclo en retroceder que en mover material. Para maximizar la porción de empuje del ciclo, utilice la primera marcha para empujar una carga pesada con la hoja. Si trabaja continuamente en segunda con una carga pesada, el tractor se recalentará. Otro importante detalle del diseño es la hoja topadora. Para los tractores grandes hay disponibles dos tipos de hoja, la universal, conocida generalmente como la hoja U, y la semi-universal, conocida como hoja SU. La hoja U tiene la mayor capacidad de las dos y está diseñada para obtener la máxima productividad en el empuje en línea recta. La hoja SU es excelente para material escabroso, difícil de penetrar, puesto que su relación entre la potencia y el largo de la cuchilla es mayor que la de la hoja U. Antes de elegir el tipo de hoja, considere los requerimientos del trabajo a realizar, las características del material y la densidad de este. La densidad del material es el peso del mismo por volumen. Generalmente se define en kilogramos por metro cúbico en banco o metros cúbicos sueltos. Un tractor siempre empuja material en metros cúbicos sueltos. La densidad del material variará en los diferentes casos.
Como muestra el diagrama, la arenisca pesa 1.150 kilos por metro cúbico suelto y el esquisto pesa 950 kilos por metro cúbico suelto. Cuanto más denso o pesado el material, menor será la posible carga de la hoja. Cuanto menos denso o más liviano el material, mayor será la posible carga. El equilibrio de la máquina es otro factor clave que afecta el rendimiento y productividad del tractor. Los tractores de cadenas Caterpillar grandes cuentan con un mayor peso hacia adelante que mejora su rendimiento de explanación. Los tractores Caterpillar están diseñados para estar equilibrados cuando se equipan con un desgarrador o contrapeso equivalente. Si no se equipa un tractor con la combinación correcta de desgarrador o contrapeso, ello afectará su rendimiento en forma adversa, disminuyendo la comodidad del operador y puede reducir la vida útil del tren de rodaje. Ahora que entendemos las características de diseño de los tractores Caterpillar, podemos observar las técnicas óptimas para su utilización. Cuando maneje cualquier clase de equipo, la seguridad es primordial. Haga una inspección diaria alrededor de la máquina y siga las indicaciones contenidas en el manual de operación y mantenimiento. Antes de comenzar cualquier trabajo, comprenda los requerimientos del mismo, su máquina y su capacidad. Ahora veamos los principios de la explanación. La clave de la eficiencia de cualquier sistema de explotación minera es el control económico de los costos. Los tractores tienen una gama de operación económica como cualquier otro sistema utilizado en la minería. Si se excede esa gama, los costos aumentan. En el pasado, por regla general, se consideraba que la distancia máxima de empuje económico de un tractor grande era de 60 metros. Hoy día esa distancia máxima para los tractores grandes es de hasta 150 metros o más, según el material, las condiciones del suelo y otros sistemas disponibles. Cada trabajo debe ser calculado para verificar su mejor punto económico. Una nueva herramienta de Caterpillar llamado DOSSIM puede ayudar en este cálculo. Hay muchos factores que pueden afectar el costo final. El material puede variar la producción de metros por hora debido a diferencias en su densidad. La eficiencia del operador también influye en la producción. Los factores de esta eficiencia pueden incluir zanjeo, explanación cuesta abajo, dirección bajo carga, selección de la marcha adecuada, minimizando distancias de empuje y el uso adecuado de la inclinación doble. Y usted, el operador más que ninguna máquina, constituye un factor crítico en la explanación. Todo trabajo es diferente, las condiciones cambian constantemente, de modo que lo que sirve hoy quizás no sirva mañana. Usted tiene que ajustar su técnica para mantener el tractor funcionando en su gama más eficiente. Use su experiencia y juicio para lograr el mejor resultado. Hablemos de técnicas que pueden mejorar el rendimiento de la explanación. Explane en línea recta. Así se logra la menor distancia con el menor desgaste del tractor. Si tiene que corregir la dirección bajo carga, utilice la inclinación de la hoja. La máquina girará en la dirección de la inclinación de la hoja. Esto minimiza el uso de las palancas de embrague y frenos y evita interrumpir la potencia a las cadenas, lo que podría hacer que éstas patinasen. Explane en primera. Como dijimos antes, en primera la barra de tiro tiene más potencia que en segunda para empujar cargas grandes con la hoja y para lograr la mayor productividad. Cuando lo permitan las condiciones, minimice la marcha atrás del ciclo retrocediendo en segunda. Tenga cuidado cuando retroceda cuesta abajo en segunda para evitar que la velocidad del motor aumente demasiado. Cuando sea posible, explane cuesta abajo. La producción aumenta en un 2% por cada 1% de pendiente cuesta abajo y pierde el 2% de producción por cada 1% de pendiente cuesta arriba. Por lo general, de ser posible, al explanar cuesta abajo debe mantenerse una pendiente del 20%. Esto permite el máximo de productividad y un nivel aceptable de comodidad para el operador. Aunque los tractores pueden optimizar la carga explanando cuesta abajo, explanar cuesta arriba también puede hacerse económicamente. En aplicaciones de desencapado por lotes explanando cuesta arriba, en inclinaciones del 30 al 40%, reducirá las distancias de empuje y puede poner al descubierto el carbón rápidamente. En estas condiciones, el empujar distancias cortas cuesta arriba en una pendiente muy inclinada con una carga reducida es más productivo que empujar distancias largas en pendientes menos agudas con una carga grande. En este ejemplo, empujar cuesta arriba en una pendiente con 10% de inclinación resulta en una distancia promedio de 200 metros. Empujando el mismo material en una pendiente con 40% de inclinación resulta en una distancia promedio de 72 metros. La pendiente más inclinada y menor distancia de empuje proporciona una ventaja del 200% sobre una pendiente menos pronunciada y una distancia de empuje mayor, pero
Cada tarea debe ser calculada para verificar el punto más económico. El zanjeo puede ser una técnica eficiente. Usar una zanja reduce los derrames alrededor de los costados de la hoja, atrapa el material y minimiza la potencia requerida para cortar el material a fin de mantener la hoja llena. Haga la zanja solo lo suficientemente profunda para nivelar el material. A la profundidad máxima, la zanja no debe sobrepasar la parte superior de la hoja. Evite acometer ambos lados de la zanja o cargar la hoja por las esquinas. Cargar la hoja por las esquinas por lo general no es tan productivo como el zanjeo. Lleva más tiempo cargar la hoja, pues el material tiene que ser transferido de un lado a otro y la hoja no siempre se carga en un 100%. El área entre las zanjas, o sea, la berma central o camellón, no debe ser mayor que 1/3 del ancho de la hoja topadora. Si es demasiado grande, la ventaja que representa el zanjeo se puede perder al rebajarse la berma. Cuando remueva el centro, evite derramar el material en camellones. Con el material de la parte posterior de la berma, alterne a la derecha y la izquierda trabajando el material hacia el interior de la zanja y luego llevándolo a través de la misma. Use la hoja para dirigir el tractor hacia el interior de las zanjas. La explanación lado a lado es otro método que puede aumentar la productividad, pero requiere mayor habilidad por parte del operador. Aquí 2 tractores D11N trabajan juntos para remover la berma central. Otra clave para explanar eficientemente es reducir las distancias de empuje. De ser posible, comience a topar en la parte anterior o donde están los materiales estériles de la zanja y trabaje hacia atrás. Esto mantendrá al mínimo la distancia de empuje promedio y también permite que la hoja sea cargada cuesta abajo y la zanja se vaya creando mientras el tractor trabaja hacia atrás. Una forma menos eficiente de explanar es comenzar al final de la zanja e ir trabajando hacia el frente. Aun cuando este método iguala la distancia de empuje promedio del método de adelante hacia atrás, la hoja se carga en una pendiente hacia arriba y el tractor tiene que crear la zanja desde el fondo del foso. La forma menos productiva es explanar el largo total de la zanja en cada pasada. Este método duplica la distancia de empuje promedio de los otros métodos y es muy ineficaz. Hablemos de la inclinación doble de la hoja. El mayor beneficio de este sistema es la capacidad de inclinar la hoja hacia adelante para mejorar la penetración y cargarla con mayor rapidez en el caso de materiales difíciles de penetrar. Inclinar la hoja hacia atrás, una vez cargada, aumenta la capacidad de transporte del tractor. Con la hoja hacia atrás, el esfuerzo de tracción aumenta al transferirse el peso de la carga del suelo al tractor, lo que permite que éste empuje más. Inclinando la hoja hacia adelante, en la porción de descarga del ciclo, facilita descargar el material pegajoso y cohesivo. Los tractores Caterpillar grandes están construidos para producir y para durar, siempre que se los cuide y mantenga debidamente. Sabemos que los tractores funcionan en ambientes de abuso y que se utilizan ciertos métodos que no son productivos. Sin embargo, el uso continuo de métodos abusivos acortará la vida del tractor. Sugerimos estas indicaciones para minimizar los daños al tractor cuando haga estas tareas. Cuando palanquee con la esquina de la hoja, evite inclinarla demasiado, mantenga la hoja lo más nivelada posible y use los cilindros de levantamiento y no los de inclinación para palanquear. Si es necesario hacer cortes laterales para desenterrar material o rocas de gran tamaño, siempre haga contacto con el objeto por la parte inferior de la hoja y no la superior. La parte inferior de la hoja es mucho más resistente que la superior y los brazos de empuje del topador son mucho más fuertes que los cilindros de inclinación de la hoja. Al desplazar rocas de gran tamaño, acelere y desacelere parcialmente para entrar en contacto con ellas a una velocidad de desplazamiento cero y luego aplique potencia suavemente. Cuando trate de soltar rocas, evite embragar y desembragar la transmisión o la dirección. Si usa estos métodos en condiciones difíciles, reducirá al mínimo los daños al tractor, los costos de reparación y logrará el máximo de productividad. Los tractores de cadenas actuales tienen la potencia y la versatilidad para llevar a cabo muchas tareas en una mina. Como operador, usted tiene el control directo sobre el buen rendimiento de su máquina en el trabajo. Adopte los métodos eficientes y así todos se beneficiarán.